Saludos, mi nombre es Larisa Gómez, somos de la Universidad UTH, Universidad Tecnológica de Honduras, y hoy les vengo a hablar sobre los adjetivos y sus tipos en general. Los adjetivos en general son los que acompañan al sustantivo. Por ejemplo, la casa es grande. Su adjetivo es grande porque está calificando al sustantivo. Otro ejemplo podría ser el niño está feliz. Su adjetivo es feliz porque está calificando cómo está el niño. En sí, los adjetivos tienen sus diversas características. Pueden ser color, forma, tamaño o diversas cosas más. Por eso dice que los adjetivos, como he dicho anteriormente, son los que califican al sustantivo. Y los sustantivos pueden ser diversos, pueden ser el perro, la vaca, la mamá, el papá. Pero lo importante es que califiquen, el adjetivo tiene que calificar al sustantivo. Como he dicho anteriormente, existen diversos tipos de adjetivos, pero yo hoy me enfocaré en los adjetivos interrogativos, que los adjetivos interrogativos son los que se usan comúnmente, son los que hablan o los que quieren hacer como una pregunta. Los más comunes son cuál, cuánto, cómo o qué es. Esos son los adjetivos interrogativos, son los que usamos en una pregunta. Por ejemplo, cuando vamos a preguntar ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Es el adjetivo es cuántos, o ¿cuál es tu nombre? El adjetivo es cuál. Y así existen diversos tipos de adjetivos interrogativos. Otro ejemplo común puede ser ¿qué libro estás leyendo? Que es el adjetivo interrogativo y el libro es el sustantivo. Por eso les digo que siempre el adjetivo va acompañado del sustantivo y eso ayuda a formular la oración. Para nosotros es muy importante saber distinguir los pronombres interrogativos y los adjetivos interrogativos, ya que los adjetivos interrogativos siempre van acompañados del sustantivo y los pronombres interrogativos solamente los reemplazan. En conclusión, los adjetivos son muy importantes para nuestra vida y es muy importante saberlos distinguir y usarlos en nuestra vida, porque ayudan a describir o dar características de los sustantivos, y los sustantivos y los adjetivos van de la mano. Hola, mi nombre es Ludy Corrales y hoy yo les vengo a hablar sobre los adjetivos indefinidos. Estas son palabras que nos sirven como herramientas que usamos cuando queremos hablar de algo, pero no sabemos la cantidad exacta o no nos interesa decir exactamente para qué o de quién es. Básicamente son las palabras que nos ayudan a brindar información que no es tan precisa. Como por ejemplo, yo digo, en mi plato tengo 5 galletas, ahí estoy dando una cantidad exacta. Pero si yo digo, en mi plato hay varias galletas, ahí no estoy dando una cantidad exacta. Y la palabra varias sería el adjetivo indefinido, ya que podemos suponer que son 1, 2 o 10 galletas. A continuación les voy a dar unos ejemplos que usamos en nuestra vida diaria, como por ejemplo cuando ya miramos que nos va a acabar el agua, decimos me queda poca agua, o cuando vamos a algún lugar y hay mucha gente, decimos hay demasiadas personas, o cuando se nos acaba nuestro libro o cuaderno, decimos necesito otro cuaderno, o cuando vamos por la calle y miramos que hay carros, que hay bastantes carros, decimos hay muchos carros. Como pueden ver, las palabras como mucho, poco, varios, cualquier, demasiado, algún son adjetivos indefinidos. Estos nos dan un número exacto como 1, 2 o 3, pero nos ayudan a entender la idea general. Un detalle muy importante que nunca se debe olvidar es que estas palabras tienen que quedar bien con lo que estamos diciendo. Como por ejemplo, hablamos de una mochila. Que una mochila es una palabra femenina, tengo que decir muchas mochilas. No puedo decir muchas mochilas porque suena raro. La palabra siempre tiene que oírse bien y siempre tienen que rimar. Si yo hablo de un amigo, digo algún amigo. Al igual, si hablo de amigas, digo algunas amigas. Es como una regla de parejas. El adjetivo y la cosa siempre van de la mano y suenan igual. Para concluir el resumen, tenemos que los adjetivos indefinidos son como nuestros mejores amigos, cuando no tenemos el tacto exacto o cuando la cantidad no es lo más importante en ese momento. Espero que con esta explicación le hayan entendido al tema. Gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Ángel Hernández y hoy les vengo a hablar sobre qué son los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos son palabras que se utilizan para describir o dar características a los sustantivos, es decir, a las personas, animales, objetos o lugares.
Estos adjetivos permiten expresar cómo es algo o alguien, mencionando cualidades como el tamaño, color, forma o estado de forma, apariencia física o cualquier otra característica. Los adjetivos calificativos son muy importantes en la comunicación porque nos ayudan a dar más detalles y a que las ideas sean más claras y comprensibles. Sin los adjetivos calificativos, las oraciones serían muy simples y no tendrán suficiente información. Por ejemplo, no es lo mismo decir la casa que decir la casa grande y bonita, ya que en el segundo ejemplo se entiende mejor cómo es la casa. Además, los adjetivos calificativos deben concordar en género y número con el sustantivo al que acompañan. Esto significa que si el sustantivo está en femenino, el adjetivo también debe estar en femenino. Y si el sustantivo está en plural, el adjetivo también debe estar en plural. Por ejemplo, niño, inteligente, niña. Inteligente, niños, inteligentes, niñas, inteligentes. También los adjetivos calificativos pueden colocarse antes o después del sustantivo. Por ejemplo, podemos decir hermosa flor o flor hermosa, y en ambos casos el significado sigue siendo el mismo. En conclusión, los adjetivos calificativos son fundamentales en el lenguaje porque permiten describir, dar más información y expresar mejor nuestras ideas. Gracias a ellos podemos comunicar con mayor claridad cómo son las personas, los animales, los objetos y los lugares que nos rodean. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Tula Manasés Betancourt y hoy les vengo a hablar sobre los adjetivos demostrativos y los adjetivos exclamativos. Primero se preguntarán ¿qué son los adjetivos exclamativos? Son palabras que acompañan a un sustantivo para expresar una emoción intensa como sorpresa, asombro, admiración o queja. A diferencia de otros adjetivos que describen una cualidad como grande o azul, estos sirven para enfatizar la cantidad o la intensidad de lo que se dice dentro de una oración. Los adjetivos exclamativos se caracterizan principalmente porque siempre llevan tilde, ven entre signos de exclamación y acompañan a un nombre. Entre unos ejemplos de los adjetivos exclamativos tenemos qué, cuánto y cuánta. Por ejemplo, qué alegría verte, cuánto tiempo sin hablar, cuánta gente hay aquí. También tenemos lo que son los adjetivos demostrativos. ¿Qué son los adjetivos demostrativos? Son palabras que acompañan a un sustantivo para indicar la distancia física o temporal que existe entre el hablante y el objeto o persona a la que se habla. A diferencia de los exclamativos, estos no se expresan en emoción, sino que funcionan como punteros para situar algo o el espacio. Algunos ejemplos de los adjetivos exclamativos tenemos este o esto, ese o eso, aquel o aquello, esta o esta, esa o esa, aquella o aquellas. Por lo normal se diferencia porque se diferencia en género masculino o femenino, entonces cambia continuamente. Considerancia es que siempre deben coincidir en género masculino o femenino y número singular o plural con el sustantivo al que se acompaña. La posición normalmente van delante del sustantivo. Si se colocan después suelen adquirir una matiz en despectivo o irónico. Por ejemplo, el coche, este. Entonces no tiene lógica, sino que este es el coche. Ya no llevan tilde. Los adjetivos demostrativos ya no llevan tilde. Según las reglas actuales en la RAE, los demostrativos este es ese o aquel. Nunca deben de llevar tilde, incluso cuando funcionan como pronombre. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, y mi tema y mi parte del minuto tocó es ¿qué son los adjetivos posesivos? Bueno, yo les voy a hablar sobre ellos, les voy a dar ejemplos y otras cosas más. Un adjetivo posesivo es una clase determinada que acompaña al sustantivo que indica y quién pertenece o con quién se relaciona. Señala las posesiones o los parentescos, como por ejemplo mi casa, tu amigo, y concuerdan números. Y también a veces con el género, con el adjetivo poseído.
Bueno, también hay algunos tipos de características y tipos de principales, como por ejemplo son los adjetivos, los posesivos y los adjetivos posesivos átomos. Bueno, estos están antes del nombre. También están los que indican la posesión directa del énfasis. También están otros tipos de ejemplos, como por ejemplo mi, tú, su, maestro, vuestro, vuestra y sus plurales. También mis, tus, sus, nuestros, vuestros y entre otros. También uso en algún uso, bueno, mi coche, tus amigos, nuestra familia y otras cosas. También están los adjetivos posesivos tónicos, que esos son después del nombre. Esos se colocan después del sustantivo para, para dar énfasis y contraste. Ejemplos también: mío, tuyo, suyo, nuestra, vuestro, vuestras y sus plurales. Míos, tuyos también, suyos, nuestros y de nosotros. Bueno, también algún tipo de uso está el coche mío, una amiga tuya, como ejemplo otro. Bueno, también está la coordinancia. Con concordancia, que esa habla de los posesivos deben coincidir en género y número, y un número con sustantivo que acompaña, como nuestros hijos, nuestras hijas. También los adjetivos posesivos también indican las relaciones personales. Buenas a todos, compañeros, maestros. Yo les voy a hablar sobre los adjetivos numerales. ¿Qué son los adjetivos numerales? Son palabras que acompañan al sustantivo para especificar su cantidad exacta a su orden en una serie. A diferencia de otros adjetivos, brindan información precisa y determinada. Por ejemplo, cardinales, ordinales, etc. Y recuerdan género y números con el sustantivo al que modifican. Los tipos de adjetivos numerales. Ejemplo, están los cardinales, ordinales, multiplicativos y partitivos. Los ejemplos de adjetivos cardinales indican cantidad exacta. Ejemplo, 3 perros, 100 euros, 2 libros. Ordinales señalan el orden o sucesión. Ejemplo, primer puesto, segunda planta, tercer aniversario. Multiplicativos indican multiplicación o repetición. Ejemplo, doble reacción, triple, salto, cuádruple esfuerzo. Los partitivos o fraccionarios expresan divisiones o fracciones de un sustantivo. Ejemplo, media naranja, tercera parte. Los descriptivos indican repartición. Ejemplo, Senado, regalo, cada uno. Y como características principales de los adjetivos numerales está la precisión, que es, a diferencia de los indefinidos, muchos, pocos, estos indican números exactos. También posesión, usualmente se coloca antes del sustantivo. Están también los concordancias, deben concordar con el sustantivo. Ejemplo está un día y una hora. Y esto sería todo, y pues muchas gracias por su atención, y pues muchas gracias.